Bien, vamos a estar hablando del canon, soberanía divina y responsabilidad humana. Hemos estado viendo cómo también en la transmisión, en la traducción, hay ambos aspectos en la inspiración también de la soberanía humana y... Soberanía humana he dicho, ¿os habéis dado cuenta? ¿Estáis despiertos? De la soberanía de Dios y de la responsabilidad humana. Y vamos a estar hablando sobre el canon. Y el canon es un tema sinceramente complejo. Y hay una parte que creo que es académica, de investigación, de realidad histórica, de concilios, acuerdos, rechazos, aceptaciones, críticas, toda esa parte. Y hay una parte donde tienes que decir, bueno, esto lo dejo al Señor porque realmente no tengo respuesta, una parte de fe. Ahora, tenemos 66 libros en nuestra Biblia y sabemos que son libros inspirados por Dios, tenemos esa confianza en ellos. Vamos a hablar sobre el canon. La palabra canon viene de un término griego llamado canon. Vaya, no ha sido muy difícil traducir esa palabra. Significa instrumento o vara de medir, es una regla, es lo que quiere decir. El canon de las Escrituras son una colección de 66 libros que llenaron los requisitos de autenticidad y que fueron reconocidos por la Iglesia primitiva como autoritarios y como revelación infalible de Dios hacia el hombre. La Biblia es nuestro estándar en materia de fe y práctica. Ahora, eso ha sonado bastante bien, ¿verdad que sí? Y perdonadme que pare un momento, no sé si hermanos estáis enviando la transmisión a través de Face, si podéis enviarme por favor el link y así yo también lo paso a mi equipo. Bien, el canon de la Escritura por lo tanto queda así definido, ningún problema, estupendo, aleluya, amén. Pero hay mucho más que debemos descubrir sobre este tema del canon. ¿Por qué 66 libros? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? ¿Por qué otros libros fueron dejados? ¿Por qué unos fueron aceptados? ¿Y qué pasó con las cartas de Pablo que no han llegado hasta nosotros? Porque sabemos que había cartas de Pablo y cartas de Pedro. ¿Por qué esos libros no fueron añadidos al canon? ¿Quién añadió al canon? ¿Quién rechazó al canon? Son preguntas que debemos hacernos y la respuesta que demos a estas preguntas va a determinar nuestra posición y cosmovisión. Requisitos para formar parte del canon. El libro tenía que haber sido escrito por un hombre de Dios, que fuera confirmado por actos de Dios, que dijera la verdad acerca de Dios, que hubiese venido en el poder de Dios y que fuera aceptada por la gente de Dios. Es una de las características. Voy a resumirlo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Lo que él escribió, creemos que tenía la guía del Espíritu Santo. Y por lo tanto tenemos las epístolas de Pedro en nuestras manos. La iglesia, los hermanos que reconocían esas cartas, aceptaron las cartas de Pedro como inspiradas divinamente. De esta manera, y esta es la clave, que hombres de Dios escribieron libros guiados por el Espíritu Santo con autoridad de Dios mismo. La credencial del autor como profeta, apóstol, discípulo, etc., tenía que haber sido reconocidas por sus contemporáneos. Todo el mundo reconocería a Pedro, había estado con el Señor. Pero tenemos en los libros antiguos, y aquellos que habéis estudiado patrística, la era patrística, los padres de la iglesia, es una de las clases que se da en los seminarios, te dedicas todo un año a leer los padres de la iglesia. Policarpo, Hipólito, Alejandro de Alejandría o Alejandro de Cesarea, y varios otros que podríamos mencionar, incluidos, sí, Agustín de Hipona también. Todos esos escritos, no todos ellos formaron parte del canon. Al contrario, el Pastor de Hermas, el Apocalipsis de Pedro, también conocido, y otros libros que mencionaré apócrifos. Sin embargo, la credibilidad del autor marcaba la aceptación en el canon. Si Pablo escribía, tenía autoridad del autor.
era el escrito de San Pablo, por así decirlo. Bien, requisitos para formar parte del canon. En tercer lugar, los libros tenían que contar con la aprobación de los padres de la iglesia primitiva y luego haber sido presentados a la comunidad de creyentes y ser aceptados por ellos. Lo estoy leyendo con un poco de rentintín aquí. ¿Por qué? Porque los padres de la iglesia, muchos de ellos fueron católicos. 490 empieza la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Constantino, en el 325, después del Concilio de Nicea, establece la unión entre el gobierno y la Iglesia. Y esta es la parte, estudiando el canon, que realmente me preocupa. Porque algunas cartas del apóstol Pablo podrían haber sido destruidas, no alcanzadas o no compartidas. ¿Cómo lo sabemos? A la iglesia en Corinto tenemos 2 epístolas, primera y segunda epístola, pero sabemos de 2 cartas más que Pablo escribió. Sin embargo, no ha llegado a nuestras manos. Aquí es donde entra una discusión histórica por un lado y por otro una discusión de fe. Yo no me fío de los católicos, soy un buen bautista, así que no me fío de estos padres de la iglesia así llamados que rechazaron algunos libros que podían haber sido formar parte del canon. A la vez creo que Dios es soberano y que si nos dio los libros que tenemos es por algún motivo. Pero dejo esa incógnita porque, como siempre digo, debo tener un planteamiento como erudito, como en educación, y otro planteamiento realmente en fe, porque hay cosas que la erudición no tiene respuesta. Y el canon llega a ese punto, donde la erudición dice hasta aquí. Cuando digo erudición me refiero al academicismo, y entonces digo, de aquí para allá debo creerlo por fe. Ahora veremos, cuando hablemos también de estos aspectos, que la fe no es irracional. La fe es una confianza en que Dios cumple sus promesas, y eso es importante. Vamos a ver algunos de estos padres de la iglesia para que veáis el conflicto al cual me estoy refiriendo. Por ejemplo, Clemente de Roma, año 95 después de Cristo. En sus escritos reconoce 8 libros del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. Si tú y yo siguiéramos lo que creía Clemente de Roma, solamente tendríamos 8 libros. Ignacio de Antioquía, año 115. Él solamente creía en 7 libros. Policarpo, mi amado Policarpo, él tomó el lugar de Juan, el apóstol amado. Él creía en 15 libros como inspirados divinamente. Ireneo, año 185. Él creía en 21 libros del Nuevo Testamento. Fue en el año 170 cuando aparece una cosa llamada el Canon Muratorian. Este canon es el Nuevo Testamento entero menos el libro de Hebreos, Santiago y una de las epístolas de Juan. En el Canon Muratorian, por lo tanto, no estaban recogidos los 27 libros. Atanasio, en el año 367, además de defender su posición, que es nuestra posición de la divinidad del Señor Jesucristo, en contra de Arrio y los arrianos, tenemos que en el 367 él habló de los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero estamos hablando aquí ya del año 367, después del 325, después del concilio de Nicea. El concilio de Cartagena, lugar situado en España, en el año 397 dijo que el canon estaba cerrado. Ahora, yo no sé cómo os quedáis al ver estos datos, pero yo me quedo como, uy, ¿qué ha pasado aquí? Si hubiéramos seguido los primeros padres de la iglesia, como Clemente o Ignacio, solamente teníamos de 8 a 7 libros. ¿Os dais cuenta? La polémica. ¿Qué es lo que acepta algunos libros y rechazó a otros libros? Y yo realmente tengo un problema, tengo una sospecha en contra de personas como
Irineo, por ejemplo. Tengo un temor en contra de estos católicos que pusieron a su antojo los libros del Nuevo Testamento, porque el problema está en el Nuevo Testamento. Pero no hace falta ir tan lejos. En el año 1517 aproximadamente, Lutero va a decir que el libro de Santiago no es inspirado y lo rechaza del canon bíblico. Porque para Lutero, que él creía que la salvación era sola fides, no podía entender el libro de Santiago donde dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Así que Lutero tenía un verdadero problema con el libro de Santiago. No entendía el libro de Apocalipsis y él mismo en sus escritos así lo menciona. Lo mismo pasó con Jean Calvin, Juan Calvino, este francés que todos conocemos de renombre, que tenía un verdadero problema en aceptar el libro de Apocalipsis. ¿Veis la complejidad del tema del canon bíblico? Es aquí donde, siendo sinceros, tenemos que decir, está bien, tenemos hoy, en el siglo XXI, 27 libros en el Nuevo Testamento. Ahora, fijaros lo que dice Apocalipsis 22, 18 al 20. Si abrís ahí la Biblia, dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, sí, ven pronto, amén. Ven, Señor Jesús. Hermanos, si alguien quitó un libro de lo que debería haber sido el canon bíblico, hay una maldición sobre él. Y si alguien añadió un libro a lo que debería ser el canon bíblico, hay una maldición sobre esa persona. Nosotros, por fe, creemos que los 27 libros que tenemos hoy son los 27 libros que forman el canon bíblico. ¿Hay otros libros fuera de este canon? Sí, pero tengamos también cuidado. Todos habéis oído hablar del libro de Enoc, ¿verdad que sí? Mencionado en Judas. ¿Es el libro de Enoc que circula por ahí el verdadero libro que Enoc escribió? Muy probablemente no. Se trata de un pergamino de la Edad Media, descubierto en la Edad Media. Por lo tanto, tengamos cuidado porque existen muchos documentos espurios, falsos, que no son realmente los escritos bíblicos. Sigamos en esta implicación del canon de las Escrituras. Una importante implicación es que no hay revelación doctrinal nueva. Hoy en día, debido al pentecostalismo y al carismatismo, está de moda el pensar que hay nuevas revelaciones. No, la revelación ha sido cerrada. Dios ya no habla en una nueva revelación. Si alguien dice, Dios me ha revelado, tache, eso no es de Dios, porque la revelación se encuentra ya dada a través de las Sagradas Escrituras. Es muy importante que entendamos este factor. Esto implica más cosas. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, hasta el versículo 16. 2 de Pedro 3, 15 al 16. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada, os ha escrito, como también en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inestables tuercen, como también las otras, ¿y qué palabra menciona? Escrituras, para su propia perdición. Fijaros bien en este versículo y pensad lo que está diciendo aquí. Pedro, que tuvo una pequeña polémica con Pablo, ¿lo recordáis? Pablo metió su dedo en su nariz y le dijo, Pedro, eres un hipócrita. Y a pesar de esa acusación cierta, Pedro aquí honra a su hermano Pablo. Qué ejemplo entre pastores, ¿verdad que sí? Qué ejemplo de humildad y de buen carácter y de perdón.
Cuando lleguemos al cielo, los que vamos a recibir palos, los primeros vamos a ser los pastores. Dios nos va a poner las orejas bien puestas, mostrando que deberíamos haber perdonado y amado más de lo que hemos hecho, en vez de caer en el orgullo obispal que muchos pastores tienen. Porque, hermanos, no hay obispos en nuestras iglesias, hay siervos. Así que Pedro y Pablo tienen un buen ejemplo de humildad. Y lo digo de verdad porque, y perdonadme que ahí me encienda un poco, porque como veo los canales de YouTube y todos estos pastores que se creen prepotentes, hombres de Dios, que parece que sean los más santos, pulcros y rectos, y son realmente revoltijo hecho de barro de tierra. Entonces tenemos que tener humildad como el ejemplo de Pedro y de Pablo aquí. Y lo que me gusta es que Pedro reconoce que los escritos de Pablo son escritura. ¿Qué es escritura? Biblia. Lo que pasa que Pedro está diciendo las epístolas que Pablo os ha escrito. ¿Cuántas tenemos de ellas? 3. Pero ¿cuántas fueron dedicadas a la iglesia donde Pedro está escribiendo, en 2 de Pedro? No sabemos. ¿Ves el dilema? ¿Ves el conflicto académico al cual me estoy refiriendo? Yo cuando estuve antes de que existiera una cosa llamada máquina de escribir, no hace tanto tiempo, la edad de piedra, no sé si habéis escrito cartas. Yo hace unos meses atrás escribí una carta, le puse un sello y la envié. Y dije, hostia, me ha gustado, voy a hacerlo de nuevo. Así que lo hice al día siguiente, escribí una carta, puse un sello y la envié. Y pensé, esto es divertido, y volví a escribir una carta al día siguiente. ¿Cuántas cartas llegaron a su destino? Yo creo que todas. Pero ¿cuántas cartas de Pablo llegaron? ¿Entendéis? Ahora, cada una de las cartas que yo escribí y firmé ahí con Pedro Alejandro Nicolás Piñol Casado, Alexander Nichols, todas esas cartas fueron escritas por mí. ¿Cuántas cartas fueron escritas por Pablo? Cada una de ellas. Pero ¿cuántas cartas llegaron al destino? No lo sabemos. ¿Cuántas cartas han llegado a nuestras manos? No lo sabemos, exceptuando las 3 que tenemos, como bien ha dicho Gonzalo. Pero todas esas cartas, Pedro las reconoce como escritura, como autoridad apostólica. Ahora, hoy en día no tenemos apóstoles, no existen los apóstoles, así que solamente podemos ver esa canonicidad apostólica en los escritos de Pablo. En estos versos, y voy a leer ahí las notas si estáis tomando apuntes, Pedro dice claramente que las palabras de Pablo fueron equipadas con las otras escrituras. Ahora, para un judío, las otras escrituras eran ni más ni menos que el Antiguo Testamento. Pablo y Pedro, mejor dicho, Pedro está equiparando los escritos de Pablo con el Tenaj, con el Antiguo Testamento. Pedro creía que las palabras de Pablo eran las palabras inspiradas de Dios. Pedro escribió esto en una época en la que había quienes sí combatían las escrituras, porque en ese tiempo ya estaban circulando muchos de los escritos gnósticos. De hecho, Pablo es una de las cosas que va a hacer: rechazar, refutar el gnosticismo. Y también ya en esta época empiezan a correr los escritos que más tarde se convertirán en el arrianismo, o la documentación apocalíptica, Pastor de Hermas, o también el Apocalipsis de Pedro más tarde, ya serán más tardíos estos documentos. Por eso era necesario discernir qué libros podían formar parte del canon y qué libros no. Esto muestra claramente que las primeras iglesias estaban atentas a los que pervertían sus escrituras. Las iglesias primitivas eran conscientes de este problema y tenían mucho cuidado de evitar la tergiversación de sus escrituras por parte de falsos maestros. Hermanos, ellos eran guardas del libro santo. Ellos ponían su corazón y su mente para entender ese libro. Y esto es lo que nos falta. Si en nuestras iglesias hiciéramos un examen de conocimiento bíblico, muy probablemente muchos hermanos no aprobarían estos exámenes. Nos falta defender el libro santo. Nos falta realmente entender, como dice ahí Judas, de defender, de agonizar, la palabra es agorizo,
de realmente agonizar apologéticamente por la palabra de Dios. Y nosotros como pastores, hermanos, estamos llamados a ser defensores del libro eterno. Es una gran responsabilidad. Sigo leyendo en la siguiente diapositiva. Vayamos un momento a Colosenses 4:16. Dice que estas escrituras se transmitían de una iglesia a otra. Se indica claramente en Colosenses 4:16, que dice: y cuando esta epístola, quiere decir carta, se lea entre vosotros, haced que se lea también en la iglesia de los laodicenses, y que vosotros también leáis la epístola de Laodicea. ¿Quién escribió Colosenses 4:16? Pablo. Hay una carta que se llama la epístola de Pablo a Laodicea en la Biblia. No la hay. Sin embargo, aquí, de una forma autoritaria por parte de Dios mismo, reclama a una iglesia que lea la otra epístola, la de Colosenses. Iglesia en Laodicea, por favor, leed la epístola que envía a Colosenses. Iglesia en Colosas, por favor, leed la epístola que envié a los de Laodicea. ¿Pero dónde está esa epístola? ¿Por qué no forma parte del canon? ¿Por qué no ha llegado a nuestros días? ¿Por qué no ha llegado a nuestras manos? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Queréis apuntar la respuesta? No lo sé. Esa es la respuesta. Son preguntas que me hago. Y son preguntas que no deben hacernos miedo. Son preguntas genuinas. Si esa epístola de la Odisea forma parte de la palabra de Dios inspirada, Dios no la ha perdido. Nosotros sí. Porque cuando tenemos la responsabilidad humana unida a la soberanía divina, tenemos lo que estamos viendo, la responsabilidad de la transmisión del texto bíblico. Y creo sinceramente que hemos fallado en esa transmisión. Y prueba de ello es como en nuestras iglesias se popularizan versiones de la Biblia que no son buenas versiones. Y por eso nosotros fracasamos incluso como pastores al no defender el texto bíblico. Y ahí sí que os animo a que estudiéis griego y estudiéis hebreo, porque realmente vale la pena y forma parte de nuestro entrenamiento como defensores del libro eterno. Sigamos avanzando un poquito más en esto. Dice, este versículo muestra que había un intercambio de copias de la palabra de Dios de iglesia a iglesia, dado que un líder tan prominente como Pedro consideraba las palabras de Pablo como escritura, y dijo que sabía de los que las descifrarían. ¿No es probable que las iglesias tuvieran mucho cuidado de vigilar estas escrituras? Claro que sí. Qué cuidado, qué amor genuino hacia ese libro. Bien, preguntas. Voy a dejar aquí antes de entrar en preservación. Y gracias, Leopoldo, de verdad tu ayuda es extraordinaria. Realmente gracias por estar ahí a mi lado. Además, me siento acompañado, no me siento solo. Estar aquí delante solo es horrible, pero cuando tienes a alguien a tu lado es como más cercano. Y yo me siento como monaguillo aquí. Bueno, eres un buen católico, un buen monaguillo. Muy bien, gracias. Leo, me has distraído, ya no sé qué iba a decir. ¿Hay alguna pregunta? No, estás bastante... Sí, dime, hermano. No sé, yo creo que sí, pues sí le han comentado esta pregunta que voy a hacer en relación a los libros de la Biblia, a la Biblia misma, que ha sido, bueno, los años que usted nos mencionó, más aparte toda la historia del Antiguo Testamento. ¿Usted tiene alguna postura, alguna teoría en cuanto a que hay gente que dice que la Biblia es una copia de los textos sumerios? Muy buena pregunta, extraordinaria pregunta. Sí. Creo que ayer mencioné algo sobre esto. La escritura, según la arqueología antigua,
Especialmente, sabéis que la arqueología empieza en los 1900 como una ciencia realmente exacta, no anteriormente, pero en Sumer encuentran la escritura. Esa era la postura tradicional, especialmente en donde encuentran también el cuneiforme, y es muy interesante estudiar cuneiforme porque todos son rayitas y puntitos. Pero lo que es muy interesante es descubrir que ciertas leyendas, mitos e historias que se recogen en Sumer y en la Babilonia antigua, desde Ur mismo de los caldeos, bien conocido por Abraham, todas esas historias luego se replican en la escritura. Por lo tanto, muchos de los investigadores modernos, ateos, dicen que la Biblia fue copiada de los escritos de Sumer. Y de esta manera intentan atacar la escritura. Esto va a ser algo que vais a encontrar en algunos de los libros modernos de historia y arqueología. Ahora, como siempre digo, no nos dé miedo hacer preguntas. El problema no es la pregunta, es la respuesta. Y voy a contaros un ejemplo que creo que añade, es un chiste muy malo, pero que vais a entender rápidamente. Dice que hay un científico que agarra una araña y le quita una pata y le dice, araña, camina. Y la araña con 7 patas camina. Y él apunta, araña con 7 patas, camina. Le arranca otra y dice, araña, camina. Y la araña camina y dice, araña con 6 patas, camina. Araña camina 5 patas, araña con 5 patas, camina. Para no haceros el chiste largo, finalmente le queda una pata. Y le arranca la pata. Y le dice, araña, camina. Y la araña no camina. Y vuelve a repetir, araña, camina. Y la araña no camina. Así que el científico apunta en su bloc de notas, araña sin patas se queda sorda. Ya dije que era un chiste muy malo, era un chiste muy malo, pero que me ayuda a entender la mentalidad de los científicos muchas veces. ¿Qué es lo que hizo este científico? Llegar a una conclusión errónea bajo una observación correcta. El método de una hipótesis, el método científico que todos conocéis, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos acercamos a este dilema? Utilicemos el método científico. Sabemos que en la tradición oral de los antiguos pueblos, no solamente de Sumer, sino de todo lo que sería el Levante, así llamada la zona de Israel, existe la tradición oral. Hoy en día, como en la zona de Turquía, Göbekli Tepe, podéis ver nuestros vídeos ahí, la doctora Cami Tomasini tiene un vídeo excelente sobre esta investigación, se demuestra que antes de Sumer ya existía la escritura. Y por lo tanto la tradición oral lo único que hizo fue repetir y repetir lo que muchos de esos pueblos ya conocían. Se hace por lo tanto fácil entender que lo que se encuentra en Sumer fue lo que estaba en la tradición oral que se recogió también en la escritura a través de los escritos de Moisés. Así que simplifico y llego a esta conclusión. Lo que hay en Sumer era la tradición oral. Y lo que después se hizo fue recoger esa tradición oral en las escrituras. A diferencia de los escritos cuneiformes de Sumer, las tabletas de Ebla, etc., la palabra de Dios era inspirada. No sé si esto os puede ayudar en esta respuesta. ¿Sí? Muy bien, gracias. Bueno, nada más, comentando algo que dice, no sé si ustedes sepan, en México tenemos un libro que se llama Popol Vuh. ¿Perdón? Se llama un libro Popol Vuh, es un libro maya. Es igual un libro antiguo de cultura maya, en el cual también está redactado al inicio una creación, así como va Génesis. Sí. Este libro también casi va de la mano, ¿no? Sí, qué bueno. Va más o menos así como lo que usted dice, ¿no? De esa tradición oral, después escribe, nada más para comentarle de este libro, por si... Pues me gustaría más saber de este libro. He estudiado poquito de lo que sería los mayas y los aztecas, he estudiado un poquito, pero muy poquito, y ese libro no lo conocía, pero me encantaría porque es una evidencia más, por ejemplo, del diluvio. Vais a ver que hay historias y leyendas del diluvio desde Alaska, Polo Norte, a África, Sudáfrica. Por lo tanto, ¿qué muestra esto? Que la tradición oral había una realidad. El libro de la vida estaba en Sumer, el pecado se encuentra en Sumer. Los ángeles se encuentran en Sumer, los ángeles caídos se encuentran en Sumer. La tradición oral muestra esa unión que nos lleva ¿a dónde? A Jardín del Edén, Adán y Eva y a Nimrod. Y esto sería una clase para otro intensivo, la religión de Nimrod
que es apasionante ver desde ese punto en adelante a nuestros días cómo ha ido pasando de una civilización a otra el falso concepto de la falsa religión de Nimrod. Así que gracias por esa pregunta, excelente pregunta. Muy bien, pues, ¿estáis conmigo? Nadie está roncando, lo cual para mí es muy bueno. De verdad, seguid durmiendo, a mí no me distraigáis, pero... Vamos a hablar de la preservación. Déjame controlar mi tiempo aquí. ¡Wow! ¿Estáis bien? No sé si voy a parar o voy a continuar ya hasta el final. Hasta yo tengo las 7:25. Sí, voy a continuar hasta donde pueda. Usted quiera. De acuerdo, cuando vea que Leo se duerme, entonces paro. Pues no se mueve, yo estaba dormido. Vamos a continuar. La practicidad de la preservación. ¿Qué es esa palabra de preservación? Debería empezar por ahí, de sí. Has dicho que diferentes padres de la iglesia aceptan diferentes libros. Sí. Por ejemplo, el que acepta 8, esos 8 están contenidos en los 27. Sí, son de entre los 27. Eso pasa en todos. Sí. Porque también mencionaste el pastor de Hermas. Por ejemplo, el pastor de Hermas no pasa que lo acepta uno de ellos y los otros no. Eso es una buena corrección. Pastor de Hermas es uno de esos libros que va a saltar en el canon dentro y fuera del canon según los padres de la iglesia. Gracias por ese punto aclaratorio. Bien, ¿puede una copia o traducción ser la palabra inspirada de Dios? ¿Entended la pregunta? Que esta pregunta es importantísima. ¿Puede una copia o traducción ser la palabra inspirada de Dios? Porque siempre os van a decir, la inspiración se aplica a los originales. Puntos suspensivos, no tenemos los originales. Conclusión, no tenemos la palabra de Dios. ¿Sabéis lo que es la lógica, verdad? ¿Sí? P1, P2, Q. ¿Es eso? Todos los hombres son mortales. Rosita es una mujer. Conclusión, Rosita no es mortal. ¿Verdad que es un pensamiento ilógico? Pues esto es lo que está pasando con esta postura cuando dicen no tenemos los originales. Y voy a empezar diciéndolo como algo muy fácil que podemos entender. ¿Sabéis lo que es una máquina de hacer fotocopias? Sí, ponemos en el original, hacemos una fotocopia. ¿Qué tenemos? La copia. ¿Y el original? Vale, agarro el original, lo tiro. La papelera. ¿Qué tengo? Una copia del original. ¿Tengo el original? No. ¿Tengo una copia? Sí. ¿Es igual al original? Sí. Entonces, ¿para qué preocuparnos? Básicamente es lo que va a pasar con este gran dilema, aunque hay algunas cositas que vamos a tener que hablar. Preservación de la Biblia. ¿Ha preservado Dios su Biblia? ¿Ha preservado Dios su palabra? Sí, claro que sí. Pero, y ahí viene el gran pero, Dios ha hecho al hombre responsable. Y cuando Dios hace al hombre responsable, todo lo que el hombre toca, la pifia. ¿Lo decís así? La arma. Si esta iglesia fue perfecta y este seminario fue perfecto, cuando yo llegué, dejó de serlo. ¿Verdad que sí? Porque soy imperfecto. El hombre que es imperfecto hace estas cosas. La doctrina de que Dios ha preservado su palabra pura a través de las edades es esta doctrina. Doctrina que no todos creen, ¿eh? No todos creen en la preservación de la Escritura. El mismo Dios que inspiró perfectamente las Escrituras ha prometido preservar perfectamente las Escrituras. No solo sus enseñanzas, sino sus mismas palabras. Si la inspiración fue perfecta, pero la preservación es solo general, todo el asunto es discutible. Argumentar a favor de una Biblia inspirada que ya no existe es una vana tontería. ¿Verdad que sí? Dios inspiró la Biblia, nos reveló la Biblia, pero la perdió. ¿Lo veis? Es por eso, y estoy adelantando material que creo que no nos dará tiempo a desarrollar, pero la gran teoría textual del texto crítico de Westcott and Hort, Allen, y el texto recibido, y tengo entendido que vosotros apoyáis el texto recibido. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo los de Westcott and Hort? Que son textos más antiguos, por lo tanto más fiables. ¿Quieres decir que hasta que no se descubrió Westcott and Hort y Allen, la iglesia no tuvo la palabra de Dios?
que por más de 1800 años la iglesia no tenía la Biblia? ¿Ves la tontería? Pues así es con esta de aquellos que rechazan la enseñanza de la preservación de las Escrituras. Tenemos la misma Biblia que tenía Pablo. Pero no caigamos en el error, que lo he escuchado, y los que habéis estado en Estados Unidos lo habéis escuchado, decir a alguien que si la King James fue buena para Pablo, también es buena para mí. ¿Lo habéis escuchado eso? Esto es gratuito, esto no estaba preparado en las clases. Os voy a decir algo. Nuestra Reina y Valera fue anterior a la King James Bible. Entonces, que no me vengan con tonterías mis amados hermanos anglosajones, y hablamos el inglés, más o menos, pero que no me vengan con esas tonterías de que tenemos que traducir la King James al castellano porque los hispanos no tenemos la Biblia. Esto lo he escuchado en Estados Unidos. Amados hermanos anglosajones, nosotros tenemos una Biblia escrita en la lengua de Cervantes desde el año 1500. Y la primera Biblia en Europa se escribió en el año 1200 con los cátaros, año 1200. De ahí viene mi lengua, el catalán, o lengua de los cátaros. Por lo tanto, tenemos una Biblia traducida al idioma vernáculo de la zona europea llamada Cataluña ya en el año 1200. Monaguillo, se ha apagado el aparato. ¿Puedo hacer esta broma con Leopoldo? Porque él y yo somos buenos amigos y me has asustado. Se apagó, sí. Se ha hecho puf. Ahora está ahí. Ahora está ahí. Es que me asustaste, doctor Leopoldo. Muy bien, eso ha sido un buen descanso, ¿ves? No necesitamos 10 minutos de descanso. Con 1 minuto de desconexión neuronal es suficiente. Es suficiente. Y si nos ponemos de pie, podéis estirar las manos, los pies, todo lo que queráis estirar. Ahí está, Sony. Vale, hay 4 puntos ahora. Sí. Ahí le va. ¿No le va? Bien, los que estáis en Facebook, si tenéis alguna pregunta, por favor, apuntarlo ahí también. La hermana está también. Nuestro equipo de la Fundación Bíblica también estará viendo esto en YouTube, así que podéis poner ahí comentarios. No quiero olvidar a los que están en línea, los presenciales, sois de verdad, me anima muchísimo veros despiertos, veros animados. Los que estáis ahí detrás de esa pequeña cámara, no os veo. Vosotros me veis a mí, yo no os veo a vosotros, pero gracias por estar ahí, de verdad que sí, una bendición tremenda. Esta, como yo llamo a veces, YouTubegración o Facebook congregación. Así que gracias que estáis ahí. Muy bien, ya estamos. La enseñanza bíblica sobre la conservación de las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre cómo su palabra ha sido guardada, conservada. Salmo 12, 6 y 7. Salmo 12, 6 y 7. Dice así: las palabras del Señor son palabras puras, como plata probada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú las guardarás, Señor, las preservarás de esta generación para siempre. Si os preguntara dónde está el arca del pacto, ¿estáis preparados para la gran revelación? Después de la película de Indiana Jones, yo dije, yo voy a descubrirlo. Es verdad que la Indiana Jones se basa en una teoría de la isla Elefantitis, ahí en África, y también uno de los escribas de un sacerdote de Egipto que menciona que el arca estaba ahí. También Salomón, cuando viene de Saba, la reina de Saba. ¿Sabéis lo que hizo la reina de Saba? Le pidió a Salomón una prueba evidente de que ella iba a tener un hijo de él. Entonces Salomón le dio una réplica del arca. Pero esta mujer era muy lista y en vez de llevarse la réplica, se llevó el original del arca. Y se la llevó ahí, a Etiopía. Así que hoy en día está ahí un edificio con el guarda del arca del pacto. Aunque muy probablemente la teoría de que Jeremías lo escondió en algún lugar del monte Nebo y por ahí se encuentra, esa me suena más veraz. ¿Y cuál es el monte Nebo? Pues no lo sé. Pero tal vez puede ser que se encuentre exactamente debajo de lo que sería la explanada del templo ahí en Jerusalén, que nadie puede hacer estudio arqueológico debido a los palestinos. Tal vez ahí, en algún lugar, se encuentre el arca. Pero mi mejor respuesta, ¿sabéis cuál es? ¿Dónde se encuentra el arca? ¿Estáis preparados? Libro de Apocalipsis. Dice que vio el arca.
Así que creo que está ahí en el cielo, el arca. Bueno, ¿por qué decía yo esto? ¿Qué tiene que ver con el versículo que he leído? Pues que Dios ha guardado su palabra. Que no lo tenemos, puede ser. Que no tengamos toda, pero Dios no la ha perdido. No la ha perdido. El hombre la ha hecho un desastre, pero Dios no ha perdido su palabra, está guardada. En el Salmo 33:11 dice: el consejo del Señor permanece para siempre, los pensamientos de su corazón para todas las generaciones. Dios no ha perdido su palabra. Salmo 33:11. Salmo 100, versículo 5. Porque el Señor es bueno, su misericordia es eterna y su verdad perdura por todas las generaciones. ¿Veis? Tenemos esa seguridad. Yo tengo en mis manos la Biblia, tengo en mis manos la palabra de Dios. Y hablaremos más del canon. Hemos estado centrados en el canon del Nuevo Testamento. Veremos el Tenaj del Antiguo Testamento, como también llegó a nosotros. En el Salmo 111, versículos 7 al 8. Salmo 111, versículos 7 hasta el versículo 8. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Todos sus mandamientos son seguros. Permanecen firmes para siempre y se hacen con verdad y rectitud. Permanecen firmes para siempre. Vez tras vez en estos salmos tenemos la seguridad, la certeza de que la palabra de Dios permanece para siempre. A esto es lo que llamamos la perseverancia, no de los santos, sino la perseverancia del texto bíblico. Salmo 117 y versículo 2. En el Salmo 117, 2, la verdad del Señor permanece para siempre. Alabad al Señor. La verdad de Hashem, del nombre de Dios, de Adonai, permanece para siempre. Salmo 119, versículo 89. Para siempre, Señor, tu palabra está asentada en los cielos. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Os dais cuenta? Vez tras vez, los salmistas, inspirados por Dios, están diciendo para siempre, para siempre. Salmo 119, versículo 152. En cuanto a tus testimonios, he sabido desde siempre que los has fundado para siempre, siempre. Quiero hacer un matiz aquí. La palabra eternidad no se encuentra en la Biblia. Nos va a sorprender, ¿verdad? En el original, porque la palabra eternidad viene del latín y ahí ha aparecido esa palabra, pero la palabra original en griego es desde las edades y por las edades. Es como deberíamos traducirlo. Así que cuando leemos para siempre es esa misma palabra, de las edades y por las edades, para siempre. Sigo avanzando. Salmo 119, 160. Tu palabra es verdadera desde el principio, y cada uno de tus justos juicios permanece para siempre. Bueno, ¿qué más evidencia necesitamos? Dejemos el libro de los Salmos y vayamos a Isaías 48. Isaías 48. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Para cuánto? Para siempre. Así que el profeta Isaías repite lo mismo que el salmista. Y vayamos a Isaías 59, 21. En cuanto a mí, este es mi pacto con ellos, dice el Señor. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca, no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Cuando leo estos versículos, de verdad os digo, hermanos, mi alma se regocija. Qué libro tan hermoso tenemos, qué libro tan hermoso. Por eso os decía al inicio de estas conferencias que mi objetivo, mi deseo no es daros simplemente academicismo, sino que esta información cambie nuestras vidas, cambie nuestras vidas. Que nos demos cuenta que tenemos en nuestras manos un libro precioso, eterno. Cuando leo las palabras del rey David,
pienso, wow, ¿qué Biblia tenía David? Creo que os hice esta pregunta ayer, ¿verdad que sí? ¿Qué Biblia tenía David? Pues no tenía la Biblia que nosotros tenemos. Sin embargo, cuánto amo yo tu ley. Todo el día está en ella mi meditación. Y esa ley era la Torá. Sí, hermanos, incluye Números y Levítico, que cada vez que lo leo digo, ay Señor, ¿por qué pusiste estos libros en tu Biblia? ¿Verdad que sí? Pero David se gozaba en esos libros, porque esos libros hablan del sacrificio del Señor Jesucristo. Hablan de un Dios de orden, de un Dios de misericordia, de los preceptos dados a Israel. No para nosotros no somos judíos, no es el plan de Dios para gentiles obedecer las leyes dadas a los judíos. Algunos están hablando de los noajistas y los mandatos que Dios dio a Noé para los gentiles. Suena bien, pero vayamos al Nuevo Testamento y veamos ahí lo que Dios ha establecido. Y recordad Éxodo capítulo 20, y ahí esto tampoco está en la clase, os lo doy gratuitamente, ¿de acuerdo? Pero muchas veces cuando vayamos a testificar decimos, bueno, somos todos pecadores. ¿Por qué somos pecadores todos? Porque hemos mentido, ¿verdad que sí? Todos hemos mentido, todos, ¿verdad que sí? Si dices que no, estás mintiendo, así que ya has mentido. Entonces, ese es el gran pecado, todos hemos roto la ley. Vemos la ley, los 10 mandamientos, y enfatizamos en los últimos 5. No mentirás al prójimo, no robarás al prójimo, no matarás al prójimo. Pero eso no es el énfasis de los mandamientos. ¿Cuál es el énfasis? Los 5 primeros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, añadirá el Señor Jesucristo. Él añade una cuarta cosa. Es interesante porque ese es el mandamiento que todos los hombres hemos roto, el primer mandamiento. Ningún hombre ama a Dios. Por lo tanto, somos culpables de toda la ley. No es el problema de decir, has mentido, sino amas a Dios. La próxima vez que vayas a testificar, haz esa prueba. Dile a un pecador, oye, ¿amas a Dios? A ver qué te responde. Y entonces sí podrás decir, entonces eres culpable de toda la ley. Bien, esto no estaba planeado, simplemente estaba parte de mis pensamientos, así que voy a seguir. Mateo 5:18. Porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se cumpla. Hasta que todo se cumpla. Mateo 5:18 es realmente un versículo muy interesante. ¿Por qué? Porque habla de esta jota y esa tilde. Entonces, ¿qué es esa jota y esa tilde? Creo que lo he manifestado en las letras hebreas. Cuando tú la pintas, la yod, por ejemplo, tiene ahí un pequeño giro. Eso es una iota. Pero en griego, y el hermano que es profesor de griego lo sabrá bien, la iota suscrita, que es tan pequeñita, la pones ahí, es una rayita, eso es a lo que se está refiriendo. ¿De acuerdo? Muy bien, tengo una pregunta muy importante. Hemos pasado, Gonzalo, el link para esta sección. Sí. ¿Sí? ¿Es el último? Sí. Vale, mi trabajo está hecho y ya lo he pasado al equipo. Gracias, Gonzalo. Vamos un momento a Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, no sé si os habéis dado cuenta de algo. ¿Quién estaba hablando aquí? Jesucristo. Mis palabras, las palabras de Jesucristo, no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Salmo, Isaías, estaba hablando de las palabras de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor Jesucristo con sus palabras? Que Él es Dios, está mostrando su divinidad, está mostrando que lo que salía de sus labios era palabra de Dios. Todo lo que dijo Jesucristo mientras anduvo en esta tierra era palabra de Dios. Pero no ha llegado todo a nosotros. Ya me hubiera gustado pasarme 3 años y medio en el seminario teológico del Rabona, del Rabí Jesucristo, Yeshua HaMashiach. Qué hermoso hubiera sido, ¿verdad que sí? Estar a los pies del Maestro. Hoy tenemos parte de lo que Él dijo. Y aún en esa parte, hermanos, qué poco conocemos. Qué poco conocemos. Me avergüenza confesar que como teólogo sé más de ciertos teólogos que de mi Señor Jesucristo. Debería memorizar cada una de sus palabras, memorizar su carácter,
¿Verdad que sí? Los que, el hermano Eduardo, que es psicólogo, esos perfiles de psicología, esos caracteres, qué hermoso es estudiar el carácter del Señor Jesucristo y hacer un perfil de su respuesta bajo presión, bajo estrés, bajo ansiedad, bajo situaciones de conflicto, bajo situaciones de ataque personal hacia Él, de ver cómo Él actuaba, de ese low profile, ¿cómo se dice en castellano? Un perfil bajo, cómo Él entró y salió. Todas esas cosas de Cristo no las estudiamos. Sabemos las historias del Nuevo Testamento, el milagro del pan y los peces, anduvo sobre las aguas, todo eso lo sabemos, pero qué poco sabemos del carácter del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? Que como sabemos poquitos del carácter del Señor Jesucristo, no sabemos imitar su carácter y no sabemos comportarnos como Él es porque no le conocemos. Así que, ¿cómo nos comportamos? Como el mismo diablo a veces, en vez de comportarnos como el Señor Jesucristo. Eso era gratuito, eso no estaba en las notas. Sigo avanzando. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23. Habiendo nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Wow! Pedro está dando aquí autoridad también a las epístolas de Pablo. Está dando autoridad a Hebreos, autoridad al Nuevo Testamento, la palabra de Dios que permanece para siempre. Primera de Pedro 1:25. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿No recuerda esto al salmista, a David? Es lo mismo. Pero aquí la palabra Señor, Kurios, no es Adonai, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Y es una prueba evidente, una vez más, porque el término Kurios es equivalente a Adonai, que es Dios. Por lo tanto, está refiriéndose a que el Señor Jesucristo es Dios, y que sus palabras, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y esta es la palabra que por el Evangelio se os ha anunciado. El Evangelio. Qué hermosa palabra, Evangelion. Tengo entendido que los hebreos se saludaban con esa palabra, hoy en día también lo hacen, Shalom, Shalom. Cuando estás en Israel, llega el sábado, viernes a las 6 de la tarde, ya empiezan el viernes a las 6 de la tarde, dicen Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. ¿Y qué quiere decir Shalom? Paz. Y entraba a algún lugar y decían Shalom, Yom Tov, buenos días, Shalom. Para los griegos era Evangelion. Veías a alguien por la calle, a tu vecino, Eduardo, saludabas a tu vecino y decías Evangelion. ¿Hay alguna nueva? ¿Hay alguna buena nueva? Y de ahí viene el término Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero los creyentes cambiaron el saludo y se saludaban entre ellos con un último saludo. Maranatha, el Señor viene, el Señor viene. Y ese es nuestro corazón, no es Shalom, no es Evangelion, es Maranatha. Por último, Apocalipsis 22, 18 y 19. Porque yo testifico a todo hombre que oye las palabras de la profecía de este libro. Fijaros bien en esto, porque dice que oye. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hay una bendición a los que oyen, porque en la Biblia oír, la palabra en hebreo es equitativo a obedecer, y la palabra desobedecer fue el primer pecado para Coe. No escucharon, no oyeron. Ese fue el primer pecado. No es hamartía, que es la palabra griega para pecado, sino justamente no oír. Pero aquí en Apocalipsis tenemos que yo testifico a todo hombre que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Esto es muy grave, hermanos. Yo pienso, personalmente, es mi posición, que mi salvación está segura en la obra redentora del Señor Jesucristo. Pero fijaros si llega el punto tan
drástico, porque realmente nos tiene que sacudir para guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Lo quitará de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Esos son los versículos que hemos visto, un montón de ellos, ¿verdad que sí? ¿Cuál es la conclusión bajo estos versículos? Que la palabra de Dios está preservada, que podemos confiar en ella, que la tenemos, que no la hemos perdido. Es la conclusión que podemos llegar. El problema es el toque humano. El toque humano. Cuando el hombre toca las cosas de Dios, las estropea. Y vamos a verlo. Vamos a ver el problema de las copias, los textos bizantinos, los textos alejandrinos, el texto sinaítico, los textos masoréticos y todos esos textos que convierten en 5.300 y pico, creo que son 20, si recuerdo bien, 5.320 manuscritos del Nuevo Testamento que han llegado hasta nosotros. Y vamos a ver qué ha pasado con esos manuscritos. La enseñanza de estos pasajes es que Dios preservaría su palabra en detalle para cada generación. Esto, y solo esto, es la doctrina bíblica de la preservación. Los eruditos se burlan de esta posición y la etiquetan con desprecio con términos despectivos como inspiración secundaria, es lo que dicen. La copia no está inspirada, es una copia. Es una copia igual que la original, ¿no? Pero yo estoy convencido de que la Biblia enseña la inspiración milagrosa y la preservación milagrosa del texto bíblico. Y puedo poner en esa Biblia mi confianza y mi gozo y mi amor genuino. De verdad, el Señor nos dé más amor por su palabra, no solo para memorizarla, sino para obedecerla y vivirla. Cuando iba al instituto de bachillerato, yo era un niño de unos, ¿qué tenía? 15 años, ¿no? Bachillerato, 15, 16 años. Y a esa edad eres un adolescente. ¿Sabes que tu cuerpo crece desordenadamente? ¿Sabes que tus brazos son más largos, tus piernas más largas? ¿Sabes que tropiezas en todo? Entonces yo tenía un 43 de pie y medía apenas 1,40 m, así que tenía más pie que cuerpo. Y yo llevaba mi Biblia y en el bachillerato me habían puesto el apodo de Biblia con patas. Era como me llamaban, veía mi Biblia con patas. Bueno, ese apodo me gusta. ¿Por qué? Porque tú eres la única Biblia que muchos incrédulos van a leer. Muchos incrédulos no van a leer ninguna Biblia exceptuando tu vida, tu testimonio, tu carácter, incluso tu rostro. Hay cosas muy interesantes que se nos escapan. ¿Sabes que nuestro lenguaje no verbal, nuestra posición cuando nos sentamos, está comunicándome a mí muchísimas cosas? ¿No os habéis dado ni cuenta algunos de vosotros? Yo os estoy mirando y vuestra posición corporal me está diciendo si estáis escuchando, si no estáis escuchando, si estáis aceptando o tenéis un rechazo de lo que estoy diciendo. Vuestra expresión de rostro me está diciendo muchísimo de vuestro carácter. Si sois personas alegres, con complejos, con amarguras, con problemas, porque vuestro rostro, las arrugas de vuestra cara son el resultado de años de carácter. ¿Sabéis que hay 5 expresiones que se llaman automáticas no controladas del rostro? Y cuando eso lo saben muy bien las personas que han estado en el ejército, hemos estado en el ejército y observamos especialmente a personas que se detienen. Cuando entras en cualquier país, la policía de ahí está entrenada a la expresión de rostro. Hay 5. Sorpresa, la sorpresa, no puedes evitarlo. La alegría, la sonrisa que aparece. También la pena y la tristeza, eso es un dato identificado, pero que no controlas. La rabia también aparece rápido. O la prepotencia, hombro levantado, mirada baja, mirándote así de reojo, posición de reojo, eso es de desprecio. Entonces todas esas cosas son Biblias que personas están leyendo. Tu carácter va a influenciar más que tus palabras. Tu testimonio va a influenciar más tu vida, tu manera de hablar, tu tono de voz. Todo eso me habla de tu vida en relación con el Señor. Y por eso decía antes, mi vida es la única Biblia que muchos van a leer. El Señor nos ayude a que leamos bien y sobre todo no tengamos esa actitud de desprecio. Al contrario, sino de humildad.
Salmo 12, versículos 6 y 7. Salmo 12, 6 y 7. Por favor, Eduardo, ¿tú puedes leerlo? Tú tienes ahí una voz de trueno, te he escuchado a veces, tienes voz de verdad de trueno. Así que si puedes leerlo, hermano amado, en Salmo 12, 6 y 7. Sí, se lo repito. Cuando quieras. Sí, dice así la palabra de Dios. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Amén. ¿Qué voy a añadir de comentario a lo que acabas de leer, hermano? Nada, solamente amén. Así sea. Resume la doctrina de la preservación de la Biblia. Este pasaje promete que las palabras puras, no solo los pensamientos o las enseñanzas generales, pero las palabras de Dios serán conservadas para cada generación. Palabras preservadas. No solo las doctrinas, no solo los hechos históricos, las palabras. Esto es preservación verbal y esto es lo que la Biblia promete claramente. El Salmo 33:11 dice que los pensamientos de Dios no se perderán. Ahí no habla solo de las palabras, sino de los pensamientos, sino que permanecerán para todas las generaciones. Y sabemos que pasajes como 1 Corintios 2, 12 al 13, lo hemos mencionado anteriormente, que estos pensamientos divinos se han expresado mediante palabras elegidas por Dios. Dice, lo cual también, ahí es donde aparece 1 Corintios 2, 12 al 13, lo cual también decimos, no con las palabras que enseña la sabiduría de los hombres, sino con las que enseña el Espíritu Santo. Las palabras que enseña el Espíritu Santo. Las palabras son importantes. Yo doy gracias al Señor por esas palabras, pero también me doy cuenta que muchas veces no controlo las palabras ni en mi propio idioma, el español o castellano. Hay muchas palabras que usamos mal en castellano. Yo mismo intento corregirme cada vez más al hablar en castellano para poder tener un mejor lenguaje, una mejor dicción, porque como predicador debo corregir los errores gramaticales que tenga en mi exposición. Es valioso cuando leo lo mismo. Pero hermanos, las palabras de Dios son puras, son perfectas. El Salmo 105, 111, 7 al 8 y 117, 2, tomad nota de esos versículos, nos dicen que la verdad de Dios permanecerá para siempre y perdurará por todas las generaciones. Ninguna palabra va a perderse. ¿Dónde está el arca? En el cielo. ¿Dónde está la palabra de Dios? En el cielo. El mismo Señor Jesucristo es referido como el Logos. Y ahí hay mucho que hablar de la filosofía griega y de lo que es el Logos y por qué lo traducimos como verbo, que es la palabra en acción, en vez de traducirlo como palabra, que sería realmente la traducción del Logos. Y os voy a hacer una pregunta interesantísima para aquellos que os gusta la lingüística aplicada. En el lenguaje de cualquier nación, tribu o lengua, ¿qué fueron primero? ¿Los verbos o los sustantivos? Es una pregunta para un matemático. Yo tampoco. Así que vamos a quedarnos ahí. ¿Qué es más importante, el nombre o la acción? ¿La acción? ¿Quién dice la acción? El pastor se atreve. La acción, el verbo. ¿Quién dice el nombre? El sustantivo. ¿Queréis saber la respuesta? ¿Y quién no dice nada? ¿Quién dice? No dice nada. Yo digo lo de Arjona. ¿Qué dice lo de Arjona? No preguntes nada que no sepa. Bueno, venid mañana y os doy la respuesta, ¿vale? Mañana os doy la respuesta. Y luego se la cantas al Eso también fue gratuito. Salmo 119, versículo 160. Añade el testimonio de que incluso las primeras porciones de la palabra de Dios, el Génesis y los otros escritos de Moisés, serán preservados. Preservados. ¿Me están buscando? ¿Es la policía? No me asustéis, desde que estoy aquí ya me ha perseguido
el ejército, la policía y las fuerzas aéreas. De verdad, y Leopoldo lo puede decir. Así que bueno, sigo con mi clase. Salmo 100, versículo 5, conecta la preservación de la Biblia con la bondad y la misericordia de Dios. Es porque Dios ama al hombre que ha dado su libro. El Salmo 100, versículo 5, nos recuerda que el mismo amor que motivó a Dios a inspirar la Escritura lo motiva a conservarla. Salmo 100, versículo 5. Vamos a abrir ahí la Biblia un momentito y así leemos el Salmo 100 y versículo 5. Permitidme un momento buscarlo en mi Biblia y abrirlo ahí, el Salmo 100, versículo 5. Espero que mi Biblia tenga los salmos. Ahí está. Salmo 100 y versículo 5. Muy bien. ¿Qué dice el Salmo 105? Ahora os lo digo cuando lo encuentre. Ahí está. Dice así: porque Jehová es bueno. Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Tu palabra es verdad. ¿Lo veis? Dios es bueno al habernos dado un libro escrito. El problema de la tradición oral es que se olvida. La capacidad cognitiva del hombre se va deteriorando a lo largo de los años. Y donde dije Diego, dije. Y ahí uno se va equivocando y perdiendo. Por eso Dios no solamente nos dio una revelación escrita, sino que además lo hizo con un lenguaje cerrado. ¿A qué me refiero? El hebreo de nuestros días, cuando uno visita Israel, ¿puedes hablar en hebreo, el mismo hebreo de las Escrituras? Sí y no. Porque en el tiempo de Jeremías nadie sabía lo que era una McBig de kosher, McDonald's, ¿de acuerdo? Eso no lo vais a encontrar, y menos de kosher. Pero el griego koiné de las Sagradas Escrituras es un griego que ya no se utiliza. De hecho, cuando los primeros estudiosos de los manuscritos bíblicos empezaron a traducir el griego, le llamaban el griego del Espíritu Santo, porque era un griego diferente al griego dórico coríntico, que era el griego de los filósofos, Sócrates, Platón. Todo ese griego era un griego muy, muy puro, muy literario, pero el griego de la Biblia era peculiar y extraño. Fueron después de muchos años cuando los eruditos descubrieron que el koiné era el griego hablado por el pueblo, a través de documentos en tumbas, lápidas funerarias o documentos escritos en piedra. Descubrieron que era eso. Esas palabras en griego, y ahora me equivocaría si dijera la totalidad de palabras del Nuevo Testamento, no recuerdo bien, hermano, pero son palabras tan sencillas que realmente el griego koiné es un griego muy sencillo comparado con el griego dórico, que es mucho más complejo en su gramática. Por lo tanto, nosotros tenemos un libro cerrado para que Dios preservara su palabra, aún en el significado de esas palabras que no fueron cambiando. Sabemos que, por ejemplo, en castellano las palabras cambian en su sentido, en su etimología, van cambiando. Y hay algunas de las palabras que yo estoy aprendiendo aquí, ahora en México, que me apasionan. Gonzalo me está ayudando en el nuevo diccionario Gonzalo Pedro Piñol, y cuando regrese ahí a España yo voy a hablar como él, voy a predicar como él, y va a ser de verdad. ¿No me crees? Que no sea la cantidad de palabras. Yo no he dicho nada. Bueno, vamos a seguir un ratito más, ya nos quedan pocos minutos antes de terminar la clase de hoy. Isaías añade su amén a esta doctrina de conservación. Según Isaías 59:21, son las propias palabras de Dios las que se conservarán. Vamos a Isaías 59:21. Voy a salir ahí de los Salmos para ir al libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, Isaías, capítulo 59 y versículo 21. Isaías 59, 21. Isaías 59, 21 dice así:
Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora para siempre. Qué versículo tan hermoso, ¿verdad? Qué promesa tenemos de Dios tan hermosa. El Señor Jesucristo es aún más específico en su enseñanza sobre la preservación de las Escrituras. En Mateo 24:35, el Hijo de Dios promete que sus palabras, las palabras de Cristo, no pasarán. Y en Mateo 5:18 dice que las mismas iotas y tildes de la palabra de Dios no pasarán. Eso es ciertamente preservación verbal de las Escrituras. ¿Lo veis? Si Dios ha preservado verbalmente su palabra, al traducirla del griego, tenemos que mantener esa preservación. Estoy adelantando ahora información. Y viene la complejidad de los traductores. Porque ¿cómo agarro una frase en griego y hago la traducción al castellano? ¿Cómo organizo las palabras en el orden invertido gramaticalmente para que mi frase tenga sentido? ¿Cómo añado determinantes, pronombres personales o formas enfáticas que mantienen no solo la traducción, sino el sentido del texto original? ¿Ves la complejidad? Por lo tanto, nuestra posición dentro de la Sociedad Bíblica Trinitaria es tan literal como sea posible y a la vez tan libre como se nos permita en el idioma de Volcado. No creemos en la traducción dinámica, sino literal. Y hablaremos de ello. Esto es un tema ya de doctorado para arriba, mucho más difícil de entender, pero son retos que nos encontramos a la hora de traducir las Escrituras sin usar la equivalencia dinámica, sino la traducción literal. Bien, el apóstol Pedro nos dice con absoluta autoridad que la palabra de Dios se conserva perpetuamente, y esto incluye la palabra que se nos ha predicado en los escritos evangélicos. Y por escritos evangélicos debemos entender que Pedro se refiere a todo el Nuevo Testamento, no solo a los 4 primeros libros, pues en Hechos 2:3 nos instruye que el Evangelio al principio comenzó a ser hablado por el Señor y nos fue confirmado por los que le oyeron. Qué versículo tan interesante en Hechos 2:3, ¿verdad? El Señor fue el primero en predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, preservando la eterna palabra de Dios. Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos hablado, todo lo que he estado desarrollando en estas conferencias implica muchísimo a la hora de poder sostener en nuestras manos el libro eterno. Algunas de estas cosas son fáciles de entender en nuestra teoría, pero al aplicarlo a la práctica es un verdadero reto. Y tal vez lo que más reta es cómo va a transformar nuestras vidas la información que os he dado. Va a mover nuestros corazones a un amor más profundo hacia la palabra de Dios, a una entrega mayor, a un deseo mayor de conocer al Señor Jesucristo. En la Fundación Bíblica Europea, en nuestro seminario, tenemos 2 énfasis principales, 2 columnas: cristocéntrico y bíblico-céntrico. Cristo como el todo y la Biblia como el todo. No queremos escuchar la voz de los hombres y las palabras de los hombres. No queremos idolatrar ni a Arminio, ni a Calvino, ni a Agustín de Hipona, ni a Lutero, ni a Perico de los Palotes. Queremos exaltar al Señor Jesucristo. No hay otro ídolo, no hay otro pastor o predicador de turno invitado que parece extraordinario, solamente el Señor Jesucristo y su palabra que permanece para siempre. Esto es lo que hemos querido transmitir.
Voy a parar aquí antes de orar y seguiremos mañana desde esta diapositiva preservando la eterna palabra. Veremos algunos aspectos ya mucho más prácticos y retos en cuanto a las traducciones, los textos masoréticos y todo esto. Pero me gustaría orar y una vez más aprovecho esta ocasión para agradecer también a nuestro equipo de la Fundación Bíblica, a Dana, que es nuestra secretaria. Ella ya está recibiendo los links y está compartiéndolos. Vamos a estar también compartiéndolo con los estudiantes de la Fundación Bíblica. Y os quiero pedir una vez más oración por nuestra decana, la doctora Cami Tomasini. Como compartí al inicio de esta clase, ella ha tenido que viajar a México por motivos familiares con sus hijos y estará en Acapulco y necesitamos orar por ella. Es una situación compleja donde a veces también el enemigo ataca y desanima, y os pido por favor que la sostengáis con vuestras oraciones para que sea guardada del enemigo, sea protegida. Y aquellos de la Fundación Bíblica que nos estáis viendo, sí, la hermana Cami está aquí en México, así que nos sentimos realmente con mucho gozo que todos nuestros estudiantes que la conocen y la ven ahí en las clases o en los WhatsApps están a veces preguntándome a mí, ¿cómo está la hermana Cami? Seguid orando por ella, por favor, para que el Señor la siga usando. Y por mi parte nada más, vamos a terminar con una palabra de oración y así nos despediremos. Señor amado, te doy muchas gracias por la libertad que me has dado y la ayuda que me has dado en esta clase. Gracias, Padre, por mis hermanos aquí presentes, los que estarán en línea, los que verán este vídeo más tarde retransmitido. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es eterna. Hay cosas de tu palabra que no entendemos si lo confesamos. Pero, Señor, lo que entendemos es lo que nos preocupa. Porque lo que no entendemos es lo que exige de nosotros que lo vivamos. Y por eso te pedimos que tú quieras transformar nuestras vidas conforme a tu evangelio. Que Señor Jesucristo sea formado en nosotros, que Él crezca y nosotros menguemos. Gracias por este tiempo de oración, por los estudiantes del seminario, por esta iglesia que ha abierto sus puertas para hacer estas conferencias. Gracias, Señor, por los hermanos que están allí apoyándonos en la Fundación Bíblica. Te pedimos por la decana, Cami Tomasini, para que tú estés cuidándola, protegiéndolas, ayudándola en toda la documentación que tiene que hacer, Señor, y estés con ella guardándola de todo mal. Quieras ahora despedirnos con tu paz, con tu bendición, y, Señor, llevarnos con bien a nuestros hogares. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pastor, gracias. Pues nada más una palabra, hermanos, más. Voy a pasar por acá. Recordarles que vamos a tener la última sesión de conferencias el día de mañana. Y vengan, ¿verdad? Les invitamos a que vengan. A los alumnos que no pueden venir porque están en otros estados, pues les invitamos que se conecten, que no falten, ¿verdad? Y a los que han venido, pues invitemos también, hermanos, de nuestras iglesias, ¿verdad? Para que puedan estar aquí. Quiero también decirle, hermano, que ha habido muchos saludos y agradecimientos de parte de alumnos y de hermanos que se están conectando, que usted tal vez ya no los ve, pero tenemos un grupo de WhatsApp de los alumnos y muchos agradecen por ese medio. Por el Facebook también están dando las gracias a usted. Y todos aquí estamos agradecidos por la disposición que tiene para venir a enseñarnos. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.